De Brújula Internacional, qué gusto saludarles en este inicio de semana, como siempre, en nombre del embajador Julio César Pineda, y como cada tarde comenzamos revisando cómo está la actualidad internacional. Y esta revisión la hacemos mirando hacia Chile, porque allí este domingo se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En este sentido, Janet Jara y José Antonio Kast disputarán en un balotaje la presidencia del país el 14 de diciembre. Dos candidatos totalmente opuestos competirán en el balotaje por la presidencia de Chile. Por un lado, Janet Jara, una comunista crítica del ala ortodoxa de su partido, que encabezó la primera vuelta como representante de una amplia alianza de centro-izquierda afín al gobierno de Gabriel Boric. Entre encender la rabia y el odio entre chilenos, yo elijo encender la esperanza. Por el otro, José Antonio Kast, candidato de la extrema derecha, con la mira puesta en los migrantes indocumentados. Así como hablamos de la migración y de las personas que migran y entran por la puerta y no queremos que entren por la ventana, nosotros lo que no queremos es la ideología. Jara, nacida hace 51 años en El Cortijo, un barrio pobre del norte de Santiago, milita en el Partido Comunista desde los 14 años. Trabajó como recolectora de frutas y cajera en un pequeño comercio antes de ingresar a la universidad y ser dirigente estudiantil. Graduada en Administración Pública y Leyes, fue ministra de Trabajo de Boric y durante su gestión sacó adelante la reducción de la semana laboral de 45 a 40 horas y la reforma del sistema privado de pensiones. Aunque se mantiene en el Partido Comunista, ha tenido diferencias públicas con sus dirigentes más ortodoxos por sus posiciones frente a Cuba o Venezuela, cuyos gobiernos no considera democráticos. Jara está divorciada y tiene un hijo. Lo más irresponsable que Chile pueda hacer una realidad. Y aquí ya hay mucha gente que entró de manera irregular. Entonces, cerrar los ojos ante eso es seguir permitiendo el desorden, la anarquía, la falta de regularización de las personas que tienen que cotizar, que tienen que pagar impuestos y que muchas de ellas vinieron acá a trabajar y a aportar. Otras vinieron a delinquir y a esas efectivamente hay que perseguirlas con todo el peso de la ley. Del otro lado está Kast, un abogado de 59 años, hijo menor y el 10º de un ex soldado del ejército alemán que emigró a Chile luego de la Segunda Guerra Mundial. El padre logró levantar un próspero negocio familiar de embutidos. Su hermano mayor fue ministro de Augusto Pinochet, de quien también Kast es admirador. Exdiputado, en 2019 fundó el Partido Republicano de extrema derecha. Esta es su tercera campaña presidencial y esta vez ha centrado su propuesta en la lucha implacable contra el crimen y los migrantes sin papeles, a los que planea expulsar si es elegido presidente. Nosotros vamos a cerrar las fronteras en todos aquellos lugares donde haya pasos irregulares. Los vamos a cerrar de manera física, como vieron ahí ustedes, con obstáculos físicos, sea zanjas, camellones, rejas. Con esos objetivos en la mira, ha visitado El Salvador de Nayib Bukele, la Italia de Giorgia Meloni y la Hungría de Viktor Orbán. Kast pertenece al movimiento católico Schoenstatt, está casado y tiene 9 hijos. Tomen las decisiones a tiempo. Y los ecuatorianos también asistieron a las urnas, pero por razones diferentes a los chilenos. En este sentido, el presidente del país, Daniel Noboa, recibió un duro golpe electoral luego de que la mayoría de los votantes rechazaran su referéndum para instalar bases militares extranjeras y redactar una nueva constitución. Festejo de la oposición en Ecuador. La mayoría de los ecuatorianos rechazó el domingo la propuesta del presidente Daniel Noboa de instalar bases militares extranjeras y de redactar una nueva constitución. Según el conteo parcial del 81% de los votos, el no se impuso en el referendo, un resultado que sorprendió al gobierno, ya que todas las encuestas daban por sentado que las iniciativas del mandatario obtendrían la mayoría con amplio margen. Ha triunfado la patria, significa que este país vence el odio, que se une por decirle a quien nos gobierna desde su bolsillo: con Ecuador no juegas, con los derechos de los ecuatorianos no juegas. Aquí hay un pueblo digno que hoy día te dice no a tus mentiras, a tu corrupción y a tu destrucción del país.
Casi 14 millones de electores fueron convocados para votar de manera obligatoria en medio de la preocupación por la violencia galopante en el país y las tensiones por los botonalanchas que supuestamente traen el Caribe y el Pacífico. Los ecuatorianos también dijeron no a poner fin al financiamiento estatal a los partidos políticos y a la reducción del número de congresistas. Tras conocerse los resultados, el presidente Daniel Noboa canceló un encuentro previsto con la prensa y en cambio envió un corto mensaje en la red X. Respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano, nuestro compromiso no cambia, indicó. Este es el mayor golpe electoral para el mandatario desde que en 2024 logró la aprobación vía referendo de la extradición de ecuatorianos y del aumento de penas para el crimen organizado. Y en el marco de la cumbre climática que se está llevando en el corazón de la Amazonía, puntualmente en la ciudad de Belén, en Brasil, miles de manifestantes, entre ellos numerosos indígenas, marcharon en la ciudad para presionar a los negociadores de la COP30 reunidos a pocos kilómetros para que tomen medidas urgentes contra el calentamiento climático, como preservar la Amazonía y acabar con los combustibles fósiles. Protesta en Belém, a pocos kilómetros de la COP30. Miles de manifestantes, entre ellos numerosos indígenas, marcharon el sábado por la ciudad brasileña para presionar a los negociadores para que tomen medidas urgentes contra el calentamiento climático, como preservar la Amazonía y acabar con los combustibles fósiles. Basta de engañarnos, basta de hacer el trance que hacen con las grandes empresas mineras petroleras. Nosotras aquí estamos para defender a nuestra madre tierra, para defender a la abuela que es el mar. Nosotras no queremos más privatización de nuestra madre tierra, no queremos privatización del agua. El movimiento ambientalista hizo un llamamiento a manifestarse masivamente, después de que en las últimas 3 COPs celebradas en Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán, ninguna ONG considerará seguro tomar las calles. Muy presentes en la marcha, pueblos indígenas de la Amazonía fueron protagonistas de la primera semana de la conferencia, pidiendo mayor representación y atención a problemas como la preservación de sus territorios. Brasil abrió el lunes la COP con el pie derecho al lograr un consenso sobre la agenda de la reunión, pero lo hizo a costa de postergar las discusiones sobre los temas más espinosos. El gigante sudamericano seguía en consultas con las delegaciones para destrabar esos puntos: financiamiento climático, metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, transparencia y barreras comerciales. Y en otras informaciones que también destacan en este recorrido, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, aseguró ser víctima de un linchamiento político descarado durante su comparecencia ante una comisión legislativa que analiza quitarle la inmunidad por influir presuntamente en las elecciones de febrero de 2026. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, aseguró el viernes ser víctima de un linchamiento político descarado. Lo hizo durante su comparecencia ante una comisión legislativa que analiza quitarle la inmunidad por influir presuntamente en las elecciones de febrero de 2026. Voy a decir la verdad, voy a exponer los hechos junto con mi abogado, José Miguel Villalobos, de los intentos inmorales, absurdos y anticonstitucionales. En medio de un inusual choque de poderes del Estado en una de las democracias más reconocidas de América Latina, el Tribunal Supremo de Elecciones pidió al Congreso retirar la inmunidad a Chávez para que sea investigado por beligerancia política. La comisión, compuesta por 2 opositoras y un oficialista, deberá decidir si recomienda o no al plenario del Congreso debatir el levantamiento del fuero al mandatario. Esta es la segunda vez que Chávez, de 64 años, enfrenta un proceso similar. En septiembre, el Congreso rechazó quitarle la inmunidad para que fuese juzgado por presunta corrupción, siendo la primera vez que un mandatario de este país enfrentaba un pedido de desafuero. Chávez salió de la sede legislativa sin permitir preguntas de los diputados. El mandatario encabezó afuera una concentración de simpatizantes a los que convocó para acompañarlo. Y me parece injusto lo que está haciendo el tribunal. Y la inhabilitación para cargos públicos entre 2 y 4 años. El Tribunal Supremo de Elecciones prohibió en junio a Chávez intervenir en la campaña electoral porque aprovechó ilegítimamente su cargo para favorecer un programa político. Chávez, un economista conservador, ha dicho que espera que su partido obtenga una mayoría calificada en el Congreso en las próximas elecciones para realizar una serie de reformas.
y a Estados Unidos. El gobernante en el poder desde 2022 acusa a la Fiscalía, a la Corte Suprema y al Congreso de frenar sus iniciativas de gobierno, mientras los jefes de estas instituciones le atribuyen derivas autoritarias. Y así ha estado el panorama informativo este fin de semana, con América Latina como protagonista en este recorrido informativo, poniendo foco en estos procesos tanto en Chile, con estas presidenciales, como en este plebiscito que se llevó en Ecuador y la COP30 que se sigue llevando a cabo. De esta forma nos corresponde hacer nuestra primera pausa en esta edición de Brújula Internacional, pero al regreso, como siempre, el análisis al completo.